Hubo un pueblo, hermanos, que no estaba muy interesado en escuchar a un profeta. Dios envió un profeta, pero el pueblo no estaba mayormente interesado. Y los que me quieran seguir en el texto bíblico, esto está en Ezequiel. Este profeta Ezequiel tenía una visión muy especial. Él fue llamado a ser profeta después de primeramente haber llamado a ser sacerdote. Entonces, la visión de Ezequiel es muy particular, muy especial, porque él tiene toda la visión sacerdotal y es llamado a ser un profeta. Pero Dios le advierte, Dios le habla. Miren lo que dice el capítulo 2, verso 7. Ezequiel 2:7. El Señor encomendando a Ezequiel, enviando a Ezequiel a hablar su mensaje. Porque Ezequiel no va a hablar lo que se le ocurra a él. Ezequiel va a hablar lo que Dios le envió a decir. Pero aún así, Ezequiel va a ser advertido de que hay personas que no les va a interesar mucho el mensaje. Y dice el versículo 7 del capítulo 2, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. La misión del portador de la palabra de Dios, pudiendo ser cualquiera de ustedes la semana, yo mismo, o cualquiera de ustedes que tenga la oportunidad de dirigirse a la asamblea un día domingo, la función del portador del mensaje de Dios es ser un portador del mensaje de Dios. No juzgar si me van a escuchar o no me van a escuchar. Y Dios se lo dice a Ezequiel claramente. Te escuchen o no te escuchen, tú háblale mis palabras. Por tanto, no es ningún motivo, ningún pretexto no hablar el mensaje de Dios porque no nos escuchan. Primer punto. Ahora también el mensaje, el versículo, puede aportar información adicional. Podríamos preguntarnos, ¿y por qué no lo quieren escuchar? Y la respuesta es, porque son muy rebeldes. Bueno, por naturaleza, la humanidad es rebelde. Desde chiquitito. Usted le hace psicología inversa al pequeñito y le obedece. Al tiro. Dígale lo que no tiene que hacer, pero al revés. Obedece al tiro. Y esa psicología inversa también se ocupa en los trabajos. Entonces, la naturaleza humana es rebelde. Es algo inherente. Sigue hablando este profeta en el siguiente capítulo, versículo 7, y agrega una información terrible, una información lamentable. Y dice el versículo 7 del capítulo 3, mas la casa de Israel no te querrá oír porque no quiere oír a mí. Porque la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Entonces, Israel, el pueblo, no iba a querer oír a Ezequiel, no porque no quería oír a Ezequiel, sino porque no quería oír a Dios. Y confirmación de eso en el capítulo 7, versículo 27. No te van a oír porque no me quieren oír a mí. La pregunta es, ¿hoy usted quiere oír al predicador o usted quiere oír a Dios? Amén. Porque si viene a escuchar a Dios, ponga mucha atención en la palabra. Claro, para su comodidad se está proyectando. Pero nada iguala a la experiencia de buscarlo uno mismo. Esto es para las personas que no pueden. El que puede debería tener su Biblia digital o en papel convencional, ahí, buscando, para memorizar, para retener, para leer un poquito más allá, más acá, ir tomando nota. Porque si venimos a escuchar a Dios, da lo mismo la opinión humana.
Lo que yo pueda decir fuera de la Biblia es basura, es filosofía, es conocimiento pasajero, que hoy puede ser una gran verdad, pero que el día de mañana, por conocimiento, por adelanto científico y todo, ya no es verdad. Sin embargo, lo que tenemos en la Escritura ha sido y será verdad siempre. ¿O han tenido que modificar algún versículo porque con los descubrimientos arqueológicos, porque con el avance científico se ha negado algo? No. No, Señor. Para que usted sepa, año tras año, siglo tras siglo, esto se ha confirmado a través del tiempo, y evidenciando que esto no es de una fuente humana, de una fuente falible, sino de una fuente divina. Entonces hemos venido a escuchar a Dios y vamos a poner atención a lo que Dios tiene que decir a nosotros. Y el mensaje que yo preparé para hoy, hermanos, tiene relación con la ofrenda que enseña la Biblia, la ofrenda bíblica. Amén. ¿Qué enseña de la ofrenda? La Escritura. ¿Entiende usted lo que es ofrendar? Usted necesita ofrendar. Y vamos a ir a lo conceptual. Usted podrá sacar sus aplicaciones. Quizás yo llegue a esa parte. A mí me importa que entendamos el concepto escritural, el concepto inspirado por Dios. Y fíjese que en Génesis, si usted quiere lo busca, en el capítulo 3, versículo 15, está la historia muy conocida de Abel y Caín. Eso está en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 15. Y aquí se narra la primera ofrenda de un ser humano, la primera ofrenda de un ser humano entregada al Dios vivo. Después de esta vienen muchas, incontables, no todas van a estar registradas aquí. Aquí tenemos el registro de muchas, pero esta es la primera. Esta es la primera, hermano. ¿Y en qué consistió? En que Abel apartó lo mejor que tenía. No hubo una cantidad. Él no dijo, voy a dar la mitad, voy a dar un 10%. No, él tomó un animalito perfecto, sin defecto. No le ofreció a Dios un animal enfermo porque se iba a morir. Bueno, como se va a morir, le voy a ofrecer este. O como está sarnoso, no me lo voy a comer, entonces se lo voy a ofrecer a Dios. Él ofreció algo que era de excelencia. Entonces, el primer concepto de ofrenda, hermano, es justamente eso. Algo de excelencia. Ofrecemos a Dios lo mejor. Si no estamos ofreciendo lo mejor a Dios, no es ofrenda. Para que vayamos conceptualizando. Si no estamos dispuestos a ofrecer lo mejor, no es ofrenda. Tome agüita, hermano. Tome agüita. Si no estamos dispuestos a dar lo mejor, entonces no es ofrenda. Primer concepto. Si estamos dispuestos, si queremos, si deseamos en el corazón dar a Dios una ofrenda, vamos a dar lo mejor que podamos. Y se entiende que lo mejor que puedo dar yo, quizás no es tanto como lo que pueda dar otro. Y ahí hay una relatividad, que la va a mencionar más adelante Pablo, diciendo, por ejemplo, en lo que es la ofrenda monetaria, conforme a cada uno como prosperado, por ejemplo. Porque lo que es mucho para unos puede ser poco para otros, pero cada uno va a dar de acuerdo a su capacidad real, de acuerdo, ¿no es cierto?, a sus posibilidades, y va a dar, si es para Dios, lo mejor, como Abel. Y hablando de ofrenda, nos da un tremendo salto a Hebreos. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 27, 23 al 25, 23 al 25, ¿sí?
encontramos lo que hizo el Señor. Y Abel entregó una ofrenda de excelencia, pero va a ser superada por esta. Me salté, hermano, de la primera ofrenda que agradó a Dios a la ofrenda que es insuperable. Tremendo salto. Y dice el versículo, bueno, podemos leer del versículo 25. Y no para ofrecer muchas veces, sino como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué ofreció Jesús? Se ofreció él mismo como una ofrenda a Dios. Amén. Y fíjese el versículo 28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El énfasis aquí, usted puede leer del versículo 23, va a quedar mucho más clara la idea si no la ha estudiado. Y el énfasis aquí, hermano, es el pecado. El pecado es una deuda. No una deuda que tenemos con el banco, no una deuda que tenemos con el almacén o en una casa comercial. Es una deuda que tenemos con Dios. El pecado es una falta que nos deja endeudados espiritualmente y que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de endeudarnos como, dice el dicho, como mono sin navaja. Por eso le ponen tope a sus tarjetas. O si no, ya hubiera llegado a las nubes. Hay personas que revientan las tarjetas. A crédito. Bueno, tenemos que ser responsables de consumir lo que vamos a poder pagar. Pero cuando la deuda va más allá de lo que yo puedo pagar, porque puede ser, me hackearon la tarjeta. Puede ser, me robaron la tarjeta. O también demos lugar al 1% de probabilidades, o menos. Hubo un error de sistema. Ha ocurrido. Personas que deben 100 millones y no han comprado nada. ¿Sí? Pero el pecado, hermano, es una deuda que va más allá de lo que podemos pagar. Es una deuda con Dios y el pecado tiene como consecuencia la muerte. El pecado tiene como consecuencia la muerte. ¿Cómo pagamos una deuda de muerte? Cristo dijo, yo pago. Y se ofreció. Nadie tenía la capacidad de obligar al Señor Jesús. Nadie tenía las facultades o el poder para obligar al Señor Jesús. Erróneamente muchos dicen, bueno, los soldados lo crucificaron. Judas lo traicionó. Los judíos hicieron un complot, etc. Pero todo eso, dice la Escritura, con el antemano conocimiento de Dios, con el anticipado conocimiento de Dios. Porque esto no era una planificación humana, sino una planificación de Dios. Dios se ofreció a sí mismo, porque sabía que nosotros, esa deuda era impagable. Tenía certeza de que la única manera en que nosotros pagáramos la deuda del pecado era muriendo nosotros. Mas Jesús, siendo la fuente de vida y la vida misma, Él dijo, yo pago. Por eso necesitó hacerse un ser humano. Porque antes de encarnar como un ser humano, desde la eternidad, Él era la fuente de vida. Así lo presenta el primer capítulo de Juan.
Y Él se entregó como ofrenda, olor agradable a Dios. Porque ¿cómo se presentó? Sin pecado. Si Jesús hubiera sido pecador como nosotros, ese sacrificio no hubiera servido para nada. Es como si usted tratara de ocupar un billete 2 veces. Él hubiera muerto por el pecado de él. Más como Jesús muere sin pecado, Él puede decir, como mi muerte fue sin pecado, yo cubro la deuda de Él. Entonces Cristo se ofrece a sí mismo y nos da el ejemplo de ofrecernos a nosotros mismos. ¿Y dónde encontramos confirmación de esto? En Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 nos habla de esto. De que lo que hizo Jesús lo debe hacer cualquiera que dice ser cristiano. Cualquiera que supuestamente rindió su vida ante el Señor. Cualquiera que dijo, Señor, voy a hacer tu voluntad, voy a vivir para ti. Porque es fácil decir soy cristiano, decirlo, pero serlo, ahí está la gracia. Porque Jesús dijo, yo voy a ir al mundo a morir por el pecado, y esa fue la parte fácil. Pero Él tuvo que venir y morir. Y obviamente, como la muerte no tiene poder sobre la vida misma resucitó. Porque claro, nosotros vamos a morir un día y si no es por Dios, no vamos a resucitar nunca. No tenemos poder sobre la muerte. Pero Pedro declara en el capítulo 2 de Hechos que era imposible que la muerte tuviera poder sobre la vida misma. Por eso Él murió, porque sabía que iba a resucitar. Fue una tortura, fue un sacrificio temporal para lograr un efecto eterno. Y nos dejó ejemplo. Mire lo que dice Romanos capítulo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién no ha leído este versículo? Muy poco, yo creo, si es que hay alguien. Si es que hay alguien, muy pocos. La gran mayoría este versículo ya lo ha leído muchas veces o lo ha escuchado. Pero ¿hasta dónde lo entendemos? Es sencillo. Pero ¿hasta dónde lo asimilamos? Porque entender no es suficiente. Entender la Biblia no es suficiente. Obvio, necesito entenderla. Pero entenderla no me hace salvo. Entender la Biblia no me hace salvo. ¿Entendió eso, verdad, hermano? Bien. Porque tiene que tenerlo claro. Podemos ser expertos y necesitamos ser expertos en la palabra. Necesitamos ser entendidos en la palabra. Porque anda mucho un charlatán. Porque anda mucho falso maestro. Advierte la misma escritura. Necesitamos. Porque si no tenemos un conocimiento pleno de la escritura, ¿cómo vamos a practicarla? Entonces, la escritura viene a ser el medio, no el fin, el medio por el que podemos hacer la voluntad de Dios. Lo que necesitamos es hacer la voluntad de Dios. Más si no la conocemos, ¿cómo la hacemos? Vamos a practicar a nuestra, se podría decir, opinión personal, lo que yo creo que es bueno. Y lo más seguro, no lo más probable, lo más seguro, lo más certero es que vamos a hacer cualquier cosa que desagrada a Dios, si en vez de hacer las cosas conforme a su revelación, las hacemos a nuestra propia opinión. Por eso necesitamos entenderla. Pero también necesitamos entender de que no es suficiente entenderla. Necesitamos hacerla. Porque la revelación es un medio que Dios puso para que nosotros llegáramos a un nivel. Y eso lo puede ver en las palabras de Pablo a Timoteo, cuando dice que toda la escritura es útil, ¿no es cierto? Y enseña que es inspirada por Dios y tiene un propósito, que el hombre
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, etc. Ahí te lo puede ver en Timoteo. Entonces, fíjese con más tranquilidad en este versículo, hermano, que lo leímos quizás muy rápido. Presentéis, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestros cuerpos, cada uno tiene un cuerpo. Lo más propio que sentimos es el cuerpo. O sea, me pueden robar el auto, embargar la casa, pero el cuerpo es mío, ¿no es cierto? El cuerpo es mío. Porque ninguno de aquí que yo sepa es esclavo, ¿no es cierto? Porque el esclavo pertenecía a su amo, por una deuda normalmente, que no podía pagar. Por eso somos esclavos libertados por Cristo, porque Él nos libertó de la deuda del pecado. Y debemos nuestra vida a Él. Y tenemos la promesa de vida eterna si somos fieles a Él. Porque como leíamos en el pasaje anterior, dice que Él salvará a todos los que le esperan, pero de manera activa. No solamente una espera pasiva. Hay que poner mucho cuidado en eso. Si estamos esperando al Señor de manera pasiva, cuando el Señor llegue, va a decir, no te conozco. Y aquí queda claro eso porque dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué hizo Abel? Él con un corazón sincero, con toda una buena voluntad, eligió el mejor animalito, el perfecto, y dijo, esto lo voy a ofrecer para el Señor. Nos dio el primer concepto de ofrenda, lo mejor para el Señor. Pero aquí, fíjese, el sacrificio no es muerto, porque Abel ofreció una víctima, un animalito que murió, y ofreció una víctima. Bajo el régimen del Nuevo Testamento, bajo el régimen que estableció Jesucristo, que reemplaza al régimen antiguo, porque es un cambio de régimen, es un cambio de pacto, es un nuevo pacto, por eso dice nuevo pacto. Este nuevo pacto, por eso es nuevo, porque el otro pasó. Lo explica súper bien, ¿no es cierto? Hebreos. En este nuevo pacto nos ofrece algo muerto a Dios, aunque sea lo mejor, aunque sea sin defecto. Lo que se ofrece aquí es uno mismo. Como Cristo se ofreció el mismo por nosotros. Nosotros necesitamos ofrecernos en sacrificio vivo. Eso significa que cualquier responso, cualquier servicio, cualquier misa después de muerto es basura. No sirve para nada. Eso solamente para los deudos. Por eso es importante estar invirtiendo nuestro tiempo en ser un sacrificio vivo para Dios, porque va a llegar el momento en que ya no va a estar esta oportunidad. Esta oportunidad es por tiempo limitado. Si lo que va a definir nuestra eternidad con o sin Dios es ofrecernos en sacrificio vivo aquí en la tierra, eso significa que un día esa oportunidad termina, se acaba. Y si no tenemos conciencia profunda de esto, vamos a estar desperdiciándolo. Vamos a estar desperdiciando esta oportunidad. ¿Y de qué manera podemos desperdiciarla? Bueno, de muchas maneras, pero por decir alguna. Por decir algunas, no siendo diligentes, no siendo buenos administradores, hermano, y ponga atención a esto, porque es algo muy sencillo, pero también muy común que ocurra. No siendo buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro dinero. En pocas palabras, no siendo buenos administradores.
Porque si cuando tenemos que hacer algo que agrada a Dios decimos no tengo tiempo, ojalá que sea porque está haciendo otra cosa para el reino. Si no, no me lo explico. Porque si somos valientes para endeudarnos en un préstamo, hermano, y para reventar la tarjeta de crédito a veces, somos valientes. Sí, confiamos en que trabajando vamos a poder pagar. Bien. Si somos valientes para endeudarnos para las cosas temporales del mundo, deberíamos hacerlo más para las cosas eternas en el cielo. Sí, es. Porque si nos reventamos físicamente en un trabajo por un sueldo que es lícito, que es válido, claro, si hay que subsistir de algo. Necesitamos comer, necesitamos vestirnos, bien. La palabra nos enseña que trabajando honestamente glorificamos a Dios, honramos a Dios y también vamos a tener que compartir con el que padece necesidad. Entonces, trabajar es un deber cristiano, en un trabajo honesto, bien. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nos reventamos en un trabajo al punto de que toda la energía se consume y no nos queda nada para el reino? Esto es grave porque de los 3 puntos este es el más común que yo he visto a lo largo de más o menos 30 años en la iglesia. 32 para ser exacto. Si nos reventamos en el trabajo secular, hermanos, y no administramos nuestro tiempo, nuestra energía, entonces, hermanos, estamos fallando. Porque la vida, la energía, la salud que Dios le dio a usted no es solamente para ganar dinero, aunque necesitemos dinero. Siempre vamos a poder ganar más dinero, hermano, pero no vamos a poder tener más tiempo. El día que pasó no vuelve. La salud que ya no tiene, ya no vuelve. Y esa excusa ridícula, porque lo voy a subrayar, ridícula, de que tengo que trabajar, eso dígaselo al Señor cuando esté en el juicio. Amén, Señor. Así es. Deje esa excusa ridícula para el Señor el día del juicio. Porque de verdad, si no le queda energía, es porque está administrándola mal. Yo creo que aquí ninguno es ajeno al celular. Una cuestión muy común, ¿no es cierto? Todos tenemos celular. Y cuidamos la batería. Y cuando todavía nos queda tiempo para llegar a un lugar de carga y nos queda poquita batería, empezamos a ser muy buenos administradores de la energía. Le ponemos ahorro, le bajamos el brillo, apagamos los datos si es necesario, empezamos a jugar y le alargamos y llegamos a la casa con el celular. Porque podemos recibir un llamado urgente o necesitar hacer algún llamado urgente porque esta cosa ya es así. Lo mismo tenemos que hacer con nuestra vida, hermano. No es posible que la energía limitada que tenemos día a día, semana a semana, la vertamos completamente en un trabajo secular y no dejemos una parte significativa para el reino. Porque entonces, ¿para qué estamos viviendo, hermano? ¿Estamos viviendo para un día estar con Dios o estamos viviendo por plata, por tiempo, por necesidades terrenales? Siempre vamos a tener necesidades terrenales, hermano. Y un secreto que no es secreto. Mientras más ganemos, más necesidades vamos a tener. Siempre el dinero va a ser un recurso limitado, escaso. Pero su vida también lo es. Su tiempo en este mundo también lo es. Y si siempre dejamos para mañana, para la otra semana, para el otro mes, o como ya estamos pronto, vamos a tener que dejar muchas cosas para el otro año, pensando en que siempre vamos a poder hacerlo, va a llegar un día en que no vamos a poder pensar en un año más ni en un mes más, porque no vamos a tener ni un día más. Y es triste pensar en que todavía me queda mucho.
Porque eso es como decir, Dios no se merece tanto. Y ahí no se ve tan bonito. Porque la respuesta, a mí me la han dicho muchas veces. No, me queda mucho a mí, yo soy joven, tengo que estudiar, soy joven, tengo que carretear. No, yo ahora ando en el año sabático y un montón de tonteras. Y Dios nos ha bendecido con estar vivos hasta el día de hoy. Y nos va a seguir sosteniendo, espero, por mucho tiempo más. Pero tenemos que tener conciencia que aunque dediquemos el resto, cada día de nuestra vida, no va a ser suficiente para agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Si entendemos lo que habla Hebreo, de que Cristo se ofreció por nosotros, se ofreció a sí mismo por nosotros en una cruz, para morir de una manera terrible, para que nosotros tuviéramos vida eterna. No hay nada que nosotros podamos hacer para decirle a Dios, estamos a mano. Por eso la Escritura, Efesios 2:8, por ejemplo, dice, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Porque no hay nada que tú puedas hacer para devolver el favor a Dios. Ni Dios nunca estuvo obligado a hacerte ese favor. Esto fue por amor. De tal manera amó Dios al mundo, dice, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. Pero crea, en el griego, significa un creer activo. No como muchas personas piensan que creen y van a ir al infierno. Porque es un creer mental, un creer intelectual. No, yo creo en Dios, ya. ¿Y cómo eso se ve? En que yo creo. Bueno, Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, que la fe sin obras es muerta. Ese creer es activo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se refleja que crees? El árbol sin fruto, dice, se corta y se echa al fuego. Peor aún, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Si creemos y tomamos la decisión de seguir a Cristo, va a ser imposible que no demos buenos frutos. No porque nosotros seamos especiales, no, es porque el Espíritu Santo va a estar obrando para que podamos dar esos frutos. Por eso es un creer activo. Y para terminar, hermano, vamos a ver un pasaje en Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Y son solo 4 versículos, hermano. 4 versículos. Lucas 21, versículo 1 al 4. Y es una historia hermosa, no es una parábola, no es ficción, mediante la cual el Señor está tratando de enseñar algo, no, es algo que está ocurriendo en un momento de la historia humana y el Señor está extrayendo una enseñanza en tiempo real. ¿Bien? Esto es algo que ocurrió. Vamos a ver estos 4 versículos preciosos, extraordinarios, con los que vamos a concluir y terminar el mensaje, hermano. Dice la Escritura, hablando de Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Hasta aquí usted tiene que tener más o menos un concepto de qué significa 2 blancas. Yo ayer estuve haciendo el estudio, no sirvió para nada, no. Pero se lo voy a resumir así. Las blancas, del griego lepton, imagínense que son 5 o 10 pesos. Es la moneda más pequeña que podía haber en el lugar, en el tiempo aquel. La moneda más pequeña. Se sabe que las monedas de peso las dejaron emitir, las de monedas de 1 peso, porque salía más cara producirlas que lo que era el valor de la moneda. Una moneda valía 3 o 4 veces su valor hacerla, la dejaron de hacer. Y estuvo bueno porque ¿quién pedía el peso? O sea, yo veía puros pesos votados, nadie quería un peso, hermano.
Ahora todavía andan circulando, entiendo, las de 5 pesos, las de 10 pesos. Y también yo encuentro botadas. Y tampoco las recojo, ahí quedan. Por si alguien las necesita, ahí están. No nos agachamos, ya por una moneda de 100, 500, por un billete se tiran de guata. Pero 2 blancas, hermano, es una moneda pequeña. Piense usted, ya 50, 100 pesos. Le alcanza para un pan pelado. Le alcanza para un pan pelado, hermano. De repente, un cubo, porque no creo que haya un helado de 50 pesos, un cubo podría ser. O sea, no se da ningún lujo. Lo curioso es que Jesús dijo, esta viuda que echó 2 blancas, esta viuda que echó 100 pesos, echó más que todo esto otro que están echando, pero con pala la riqueza. Fíjese, levantando los ojos vio a los ricos que echaban de las ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio a una viuda pobre que echaba 2 blancas. Echaba 2 moneditas que le quedaban. Le alcanzaba para un pancito, por decir algo. ¿Y qué dijo? En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Chuta. No calza, pues yo soy ingeniero, o sea, matemáticamente, ¿cómo va a echar más? ¿Cómo 100 pesos van a ser más que 100.000 pesos, que 500.000 pesos? ¿Cómo entendemos eso? Matemáticamente no, es una contradicción. Y aquí es cuando tenemos que hacer memoria de todo lo que yo les comenté de la ofrenda antes, que no voy a repetir, porque usted ya lo entendió bien. Y él da el motivo en el versículo 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, de lo que les sobra. Increíble, pues, hermano. Hay personas que pueden dar 100.000, 200.000 pesos porque les sobra. Hay personas de mucho dinero que por una noche en un hotel de lujo puede pagar 50 millones de pesos, hermano. Imagínense. Eso no significa que nosotros seamos pobres, porque yo insisto, la definición de pobre es no tener para comer todos los días, y aquí pienso, si no, tiene que manifestarlo, por eso somos una familia, pero yo pienso que todos comemos todos los días, sobre todo yo, el gordito. Entonces, a veces nos sentimos pobres, creemos pobres, pero hermano, vamos a los países pobres, a donde están comiendo raíces, desentierran árboles para comer raíces. Ahí, pobre. Aquí lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo bueno y queremos más. Pero volviendo aquí, ¿qué dijo? Estos ricos echaban lo que les sobra. Hay que pensar en las personas ricas, hermano. Quizás lo que les sobra a ellos es el sueldo de cada uno de nosotros en el mes. Pero el Señor dice, la viuda fue la que más echó de ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos están dando lo que les sobra. Mas esta, hablando de la viuda, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Se da cuenta, hermano? Yo creo, usted y yo hemos tenido al menos la oportunidad, un día, de tener justo para el día. Y hemos quizás querido comernos un churrasco y nos casamos completo. O quedamos sin plata para la micro. Y hemos tenido que ser buenos administradores hasta que llegue una mejor oportunidad. Dios siempre da mejor oportunidad, siempre vamos a ir a mejor con Dios. Pero Dios nos hace pasar por esta experiencia para entender esto, hermano. Yo creo que como yo, usted también al menos una vez ha tenido, por distintas causas, que administrar lo poquito que tiene para el día.
Ya sea porque se le quedó la billetera, porque no llevó la tarjeta, y anda con solamente lo que tiene en el monedero, o pasó por una situación económica mal, etcétera. Piense usted en que tiene justo para el día y no se puede devolver porque va justo para llegar a la hora del trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que usted no va a soltar ninguna moneda, porque en condiciones normales usted siempre da 100 pesos o 200 pesos, pero cuando tiene 1000 para el día, esos 100 pesos ya no valen lo mismo. Son la diferencia entre antiguamente, por ejemplo, echar una monedita por una llamada de emergencia, como bien decía, tomar la locomoción o tener que volver a pie, o poder comerse un sándwich en la hora de colación, o pasar de largo y no tener que comer hasta llegar a la noche a la casa. Yo creo que hemos estado en esa situación, hermano. Y ahí pasa a tener un gran valor, 500 pesos o 1000 pesos. Porque estamos en una situación extrema. Bueno, esta viuda está en una situación extrema, por hermano. Era lo único que tenía. Piense usted en lo que es poco para usted. 500 pesos, 1000 pesos, como le decía yo. Y es lo único que tenía. ¿Y ella qué hizo? Bueno, tengo dos, voy a dar una. Yo creo que en su corazón dijo, si le voy a dar a Dios, le voy a dar las dos que tengo. Total, no tengo más. Y aquí está la gran enseñanza, hermano. La ofrenda a Dios. Nuestra vida tiene que ser una ofrenda a Dios. Tiene que ser lo mejor de lo mejor. Tiene que ser un sacrificio vivo. Yo tengo que ser la ofrenda viva para Dios. No puedo ofrecer el sacrificio de otro. Porque cuando el Señor me pone la oportunidad de yo hacer un sacrificio vivo y busco otro para que lo haga, entonces, chuta, está como tirando el pase. O digámoslo en buen chileno, está pasando el cacho. No, pues hermano. Sacrificio vivo significa, ¿qué puedo hacer yo? Porque no todos estamos en igualdad de poder hacer lo mismo. Algunos a veces estamos mejor, a veces estamos peor, pero siempre vamos a poder hacer algo, hermano. Desde dar una idea hasta poder efectuar una acción. Siempre vamos a poder hacer algo, hermano. Pero lo más importante, Dios no necesita obras. Si nuestras obras es lo que queremos ofrendar a Dios, si nuestra última energía, nuestra última gota de energía, lo que nos quedó de tiempo, esas son las cosas que tenemos para el Señor, de verdad, mejor no lo mal invierta, úselo en otra cosa. Porque Dios no necesita obras. Él es dueño de todo. Y fíjese que cada vez en el Antiguo Nuevo Testamento, esto usted lo puede ver en los dos pactos, que alguien llevaba una ofrenda a Dios, no era directamente para Dios, porque Dios no necesita nada, sino que era por medio de alguien que representaba a Dios. Hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo, los que son miembros, los que aceptaron el pago por su vida, ¿no es cierto?, las aguas bautismales, ellos aceptaron el pago de Jesús en la cruz por su pecado. Ellos son parte de la iglesia, un pueblo espiritual. Y dice la Escritura algo extraordinario, la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Yo cuando sirvo al hermano, estoy sirviendo una parte del cuerpo de Cristo.
Amén. Yo cuando asisto a un hermano, estoy asistiendo a una parte del cuerpo de Cristo. Cuando estoy dedicando dinero, tiempo, paciencia a veces, porque a veces falta un poco más de paciencia de la normal, yo estoy ofrendando a Dios por medio de ese hermano que es un miembro del cuerpo de Cristo. La ofrenda es algo más que económico. Es algo más que económico en la ofrenda. Está bien, ya, apartamos algo también, porque claro, necesitamos cubrir costos. Pero aún esa ofrenda, el Señor dice, si tienes algo contra tu hermano, anda a reconciliarte primero con él. No quiero tu ofrenda. No quiero tu ofrenda. Si tienes un hermano que tiene algo contra ti, anda a reconciliarte. Y ponga atención, si el otro tiene algo contra ti, porque muchos yo he escuchado decir, pero él es el que está enojado conmigo. Yo no tengo nada contra él. Ya, pues, ahí justo. Si un hermano tiene algo contra ti, o sea, lo que la Escritura está diciendo, de que si el otro es culpable, tú acércate a él. Pero muchos lo dan vuelta. Y dicen, no, pues si él tiene algo contra mí, pues que venga él. Si no hacemos la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra, sino de acuerdo a nuestra opinión, estamos dando sobras. Estamos dando sobras. Hermano, para Dios tiene que ser lo mejor. Amén. Para Dios necesitamos apartar tiempo. Para Dios necesitamos estar en buenas condiciones. Lo que digo yo, por ejemplo, y lo practico, hermano, gracias a Dios lo practico. El día de adoración no empieza el domingo, empieza el sábado, cuando usted tiene que acostarse tempranito, para no estar muerto de sueño y estarse quedando dormido en el sermón. El día de adoración el domingo empieza el sábado, cuando usted no tiene que trabajar y quedar como trapero para el otro día estar cantando, pero como una alabanza que en vez de alabar a Dios con el corazón y con ánimo, es un sobreesfuerzo, hermano, porque está reventado. Dios no necesita sobras. La viuda nos dejó tremenda enseñanza. Y por una cantidad equivalente, yo hice todos los cálculos matemáticos, me gusta eso, y me daba, hermano, 30 centavos de dólar, esos son 300 pesos. O sea, la viuda dio como 500 pesos, hermano. Con 500 pesos de la época actual, esa viuda nos dio una enseñanza que no tenemos con qué comprar, hermano. Para que cuando estemos delante de Dios, lleguemos realmente habiendo ofrecido nuestra vida como una ofrenda a Dios y no como una sobra. Que Dios le bendiga, hermano.